Epa, ¿qué pasa? Mutante Millennial, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, tío? Bien, bien, pues nada, otra vez por aquí. Y en el caso de que nos trata hoy, que intentaremos desarrollar, nos vamos a centrar en Ana Iris Simón, la autora de Feria, y todo el revuelo que se ha armado en torno al discurso que el otro día hizo, refiriéndose, bueno, un poco al perfil del millennial medio en España, cuál es su situación, cuáles son las causas que generan esta situación y un poco debatir si ella es una representante fidedigna de lo que es la generación millennial en España o, bueno, y por qué consideramos que es relevante lo que dijo, ¿no? La verdad que, bueno, hay muchos elementos que se podrían comentar. Yo creo que en el resumen general, digamos, de la esencia del discurso es poner en valor cuál es la situación actual de los millennials, de la generación millennial en España, aunque yo creo que se podría extrapolar al conjunto de la Unión Europea, por ejemplo, incluso Occidente, y por qué, ¿no? Porque ella empieza el discurso diciendo que envidia a la generación de sus padres, que es la de nuestros padres también, porque pertenecemos a la misma generación que ella, y por qué razones, ¿no? Razones de posibilidad, razones bueno, de crear una familia, etcétera. Claro, muchas veces los que estudiamos aquello que se denomina posmodernismo, entendemos que, por ejemplo, la gente no tiene familias porque no quiere. Claro, pero hasta cierto punto, digamos que esta es como la respuesta automática, ¿no? El posmodernismo hace que la gente priorice la fluidez a la estabilidad que supone una familia y es un elemento importante, pero yo creo que también es muy importante el hecho de que no se puede. Quizás infravaloramos este tipo de elementos, ¿no? Quizás si yo tuviera un sueldo bien y tuviera unas posibilidades factibles de entrar en una hipoteca, pues a lo mejor me plantearía tener una familia ya. Yo personalmente tengo 30 años. Entonces, bueno, yo creo que esto es un poco lo que ella quiere expresar, entre otras muchas cosas que iremos comentando. Y yo he tenido la suerte de leerme el libro, me parece muy recomendable. Y además es de fácil lectura porque es, yo qué sé, es ameno y tiene toques de humor y tal. Y bueno, y me parece creo que es totalmente recomendable. Y bueno, no sé, ¿qué opinas qué opinas del discurso y por qué crees que ha generado tanto revuelo? Yo resumiría el discurso en dos asunciones, ¿no? La primera es que es una síntesis de una realidad y la otra asunción, que es un sinónimo, es el resumen de un contexto que vivencia un gran número de personas, ¿no? Creo que es necesario que se proyecten ese tipo de relatos para intentar hacer ver, como digo, ¿no?, una realidad que, que nuestra generación tiene que vivir. Nosotros tenemos algunos podcasts hablando sobre este asunto, ¿no? La generación más preparada y a la vez la generación con menos oportunidades. El primer punto que quiero destacar es, a mi entender, un asunto de clase. Es decir, en sus palabras yo infiero una lectura de clase. Desde mi experiencia, desde mi conocimiento, esta realidad afecta menos a aquellas personas cuyo nivel adquisitivo es mayor, porque gracias a este ítem, estas personas pueden desarrollar sus proyectos de vida gracias a su capital social, gracias a su capital económico, como digo. Antes de entrar en la otra cuestión que yo quería visibilizar, te quiero preguntar sobre esta lectura de clase, ¿no? Cómo esta condición hace que nuestra generación no podamos aspirar al ascensor social, no podamos aspirar a la igualdad de oportunidades, teniendo en cuenta que estas élites, estas clases altas, se rigen por el nepotismo, se rigen por las relaciones endogámicas, se rigen por las relaciones de conveniencia, ¿no? Entonces, no sé qué opinas tú sobre este asunto y luego te lanzo la segunda reflexión. Sí, no, yo creo, claro, la cuestión de clase es presente en el discurso y bueno, digamos que yo creo que es una de las razones por las cuales lo hemos traído aquí, ¿no?
Es curioso porque, bueno, ella hace mención a que, pues esto, ¿no? Ahora va a ser madre, es como intenta hacerse pasar y creo que es legítimo, por la representante, la figura paradigmática del millennial, pero claro, aquí se da una paradoja y es que no lo es porque va a ser madre, porque es una persona que tiene cierto altavoz mediático gracias a su talento y a su trabajo, en este caso, gracias al libro de feria. Y dice que no tiene coche porque no puede. Bueno, permíteme que no me lo crea, es decir, un coche. Tampoco estamos hablando de un yate, ¿no? Pero bueno, entiendo lo que quería visibilizar, ¿no? Entiendo que quería visibilizar, pues, las incapacidades de la generación millennial. Y claro, aquí se da algo que creo que también es paradójico, ¿no? Pero es paradigmático de nuestra generación. Al final se da la triste situación, la triste realidad de que la gente que tiene capacidad dentro de la generación millennial de ser consciente de que pertenece a la generación millennial, de cuál es la definición de generación millennial siquiera, de cuáles son las imposibilidades, las dificultades por los que nos vemos sometidos, en realidad somos los que menos sometidos a estas dificultades nos vemos. ¿Qué quiero decir? Me explico. Nosotros somos un buen ejemplo. Somos gente cuando piensas en generación millennial, te viene a la mente el urbanita, con estudios superiores, con un cierto nivel de estudios y digamos, de comprensión de la realidad que le envuelve. Y al final, en mayor o menor medida, claro que nos afecta, obviamente, son precarios, ¿no? El propio nombre lo dice, pero hay gente de nuestra generación que sufre más y que tiene menos posibilidades de todo tipo por cuestiones de un sinfín de naturalezas diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final pasa lo de siempre. Aquellos que tienen capacidad de alzar la voz para llamar la atención y quejarse con legitimidad y con razón, quizás, yo creo que en este caso es así, son los que menos sufren estas injusticias, ¿no? Y aquellos millennials, en este caso, que no son ni conscientes, que no tienen la posibilidad de informarse o que no saben que pueden informarse, son los que más sufren estas imposibilidades de la generación millennial. Y bueno, ya respondiendo un poco a lo que decías, claro, la cuestión de clase está totalmente ahí, porque yo creo, y alguna vez lo hemos hablado, una de las características genuinas de nuestra generación no es la precariedad ya existía en las otras generaciones, sino la imposibilidad de ver un futuro mejor. Yo creo que eso sí que es algo nuevo. Y bueno, y con eso pues estamos lidiando. Ya para acabar y darte paso, te iba a plantear una cuestión, pero la dejaré para después. Lo que quiero comentar es, me parece positivo que Ana Iris Simón salga en medios de todo tipo, sea entrevistada en medios más conservadores, en medios más progresistas, porque eso revela que el mensaje que está dando es transversal. Y creo que pilla más a traspiés a la izquierda que a la derecha. A la derecha es lógico que capitalice una crítica a la izquierda, porque siempre están ahí esperando, ¿no?, para que a la izquierda la cague y criticar, ¿no? Entonces interpretan este mensaje, este relato de Ana Iris como una crítica. Además, yo creo que también es así. Entonces, pues es lógico que capitalicen esa crítica. Y luego la izquierda, pues la entrevista, porque lo que dice, como bien decías tú, contiene concepto y cuestión de clase. Entonces, pues eso me parece que revela lo acertado del relato de Ana Iris y esa envidia, podríamos resumirlo así, esa envidia sana o insana, no lo sé, por la vida que llevaban nuestros padres. Y bueno, no sé qué opinas de esto último que te estoy planteando, si esta pluralidad de entrevistas, o sea, esta multitud de entrevistas que está teniendo y esta pluralidad de apariciones en los medios de todo tipo de ideología responde efectivamente a que lo que está diciendo pues es acertado. Bueno, como bien dices, creo que tiene la capacidad de interpelar a los dos ejes del espectro político, porque el mensaje que visibiliza es un mensaje fidedigno que ambos ejes pues, pueden reflexionar sobre ello y sacar sus propias conclusiones. No me atrevo a decir si ella se alza como la representante de la izquierda millennial, pero sí como la representante del mileniado, en tanto que persona que representa a este colectivo tiene la capacidad de llegar a los medios y a las redes sociales, ¿no? Entonces, para mí, su figura sí que es importante y relevante. De hecho, tenemos un podcast donde abordamos pues, este asunto, ¿no?, del mileniado y líderes
de opinión. Claro, hay un tema que has tocado antes que creo que es importante destacar, que ella se encuentra sumergida en esta realidad como nosotros, pero ella tiene el altavoz para manifestar y para reivindicar las negligencias que supone esta realidad. Quizás ella la vivencia de una manera diversa a lo que podría vivenciar una persona de la Florida, del Hospitalet, que acaba de cumplir 18 años y está haciendo un grado superior con expectativas a poder encontrar un trabajo, ¿no? Son contextos diferentes, pero no hay que quitarle valor a la labor que realiza Ana Iris Simón. Y también comentaba esta asunción de clase, ¿no? Esta lectura de clase, porque, por supuesto, ¿no? Si Ana Iris Simón no fuera, en vez de ser Ana Iris Simón, se llamara Cayetana y tuviera un apellido compuesto, pues no visibilizaría aquello que está visibilizando, porque como decimos, ¿no? El hecho de que te encuentres en una posición social donde tu entorno tenga ciertos recursos económicos y demás, pues te aleja, ¿no? de esta circunstancia que ella reivindica. La segunda conclusión que yo quería traer, a ver qué te parece, es la siguiente. A mi entender, los caprichos o las comodidades que nosotros vivimos son factibles gracias al sufrimiento y al trabajo de nuestros padres y de nuestros abuelos. En sus contextos, que eran completamente diferentes, como visibiliza Ana Iris Simón, ellos pudieron adquirir un bienestar, una calidad de vida, ¿no? Propiedades, ahorros. Nosotros tenemos la oportunidad de disfrutar de lo conseguido, ¿no? Poder veranear en la segunda residencia. En mi caso, por ejemplo, irme de Erasmus gracias a los ahorros de mis padres. La pregunta y la cuestión es saber si nosotros tendremos la capacidad de proveer, como hicieron ellos, el día de mañana si tenemos descendencia. De momento parece muy complicado, ¿no? Porque sumamos los 30 y nuestras circunstancias de momento no nos permiten tirar adelante nuestros proyectos de vida, ¿no? Por tanto, la pregunta que te traslado es, ¿cómo ves este enfoque, este largo plazo? Si crees que podremos reproducir esto que ha sucedido con nuestros padres y con nuestros abuelos. Y luego también si crees que podemos disfrutar de ello gracias a su trabajo o se debe a otros factores o circunstancias. Y por último, ahora me ha venido a la mente si crees que está bien que así sea o no. Quizás esta última pregunta no es tan relevante o importante, ¿no? Pero no sé, ¿qué te suscita estas premisas que he ido lanzando? Bueno, en cuanto a lo último, claro, es que es muy difícil, ¿no?, de evaluar quién se merece qué y por qué, ¿no? Supongo que al final, por cuestiones de pragmática, pues yo creo que hay que entender que cada uno se merece lo que tiene y ya está, pues que si no, no sé, que baje Dios y nos lo diga, o sea, que eso no pase. Pero creo que si al final no se sostiene, digamos, pues los beneficios de los que disfrutamos, como bien decías tú o como apuntabas, al final todos esos servicios que ofrece un sistema, un estado del bienestar, aunque en el caso de España sea muy poco desarrollado y muy deficiente, pero ahí está, ¿no? Comparativamente con hace 50 años, pues vivimos de puta madre en esos términos. Claro que no son los únicos, esa es la cuestión. Si se sostendrá, yo creo que no, precisamente porque nuestra generación no lucha porque así sea, ¿no? Creo que hemos nacido en una época, quizás es como muy paternalista este mensaje, pero me parece que es la verdad, en la que las instituciones estaban ahí y todo lo que ello supone, y damos inconscientemente por hecho pues que eso es lo natural y que eso seguirá así independientemente de si se lucha por
la mejora o la continuación, simplemente la continuidad de estas instituciones y de los servicios de que nos proveen. Y como yo creo que no se lucha por ello, pues lo más lógico es que se vayan perdiendo los derechos. Y lo vamos viendo en nuestras relativamente cortas vidas. Hemos visto que hace 10, 15 años se disfrutaban de más derechos laborales y de mayor bienestar que ahora. Y es muy previsible y muy probable que dentro de 10 o 15 sea peor, ¿no? Entonces yo creo que no lo podemos mantener. También es verdad que el contexto es totalmente diferente y que como consecuencia nuestras expectativas son diferentes. Luego viene la disonancia cognitiva a decirnos que, bueno, es que nuestras expectativas, nosotros no queremos lo mismo que nuestros padres y nuestros abuelos. Creo que es un poco lo que incidía, lo que intentaba expresar también Ana Iris, ¿no? Como consecuencia de que no podemos, las preferencias adaptativas, ¿no?, que hemos comentado alguna vez de Elster, como no podemos tener una familia, ni podemos tener una casa, ni podemos tener un coche, ya utilizaba este ejemplo paradigmático, porque no nos dan los sueldos, porque no hay estabilidad laboral, porque el estado de bienestar es débil, pues entonces tenemos que pensar que lo que queremos son otras cosas como comprarnos ropa, como viajar al tercer mundo o como ir a conciertos a drogarnos. Y entonces, pues bueno, preferencias adaptativas, disonancia cognitiva. Yo he leído por ahí, a raíz de este discurso, artículos diciendo gilipolleces de que en cierta forma lo que Ana Iris está haciendo es idealizar el pasado, no hablar absolutamente nada de aquellos elementos negativos que vivieron nuestros abuelos y nuestros padres. Es una idealización del pasado casi neofascista. No sé, han hecho símiles con el falangismo porque hace referencia a un autor, a un tío que era falangista. Luego, bueno, me parece estúpido. Obviamente, cualquiera que se haya leído el libro y ahí haya prestado mínimamente atención, y no hace falta, con escuchar el discurso ya se sobreentiende, se sabe que no está haciendo una idealización del pasado donde todo era perfecto, simplemente dice que hay determinados elementos del pasado que son mejores que en la actualidad, y como da la casualidad que nuestra generación por defecto considera que todo lo presente es mejor que el pasado, que el progreso va a llegar porque sí y que cada vez las cosas van a ser mejor y por tanto la época como consecuencia y lógica, la época que vivimos es mejor que la pasada, pues ella dice que no, y yo estoy de acuerdo con ella. No todo lo actual es mejor que lo de hace 50 o 60 años y como consecuencia, si no se lucha, lo que viene será peor que ahora, o puede serlo, como mínimo puede serlo. Y bueno, yo creo que este es un poco el resumen. No sé qué te parece a ti, digamos, este resumen, este mensaje central, si estás de acuerdo, si crees que nuestra generación no lucha lo suficiente o no es consciente de cuáles son las razones que al final sostienen un estado del bienestar y como consecuencia pues los servicios de los que nos podemos beneficiar, y si como consecuencia de eso, la pregunta que me hiciste tú antes, el futuro que nos depara será peor, mejor, en definitiva, o igual. Claro, tú muchas veces has comentado, ¿no?, que el posmodernismo lo que hace es hacernos entender que la libertad es sinónimo de fluidez, flexibilidad, cambio, transitoriedad. Y eso no tiene que ser bueno per se, ni tampoco tiene que acercarnos a ese estado de libertad, ¿no?, de soberanía. Lo que pasa es que consideramos que sí, por todo el universo semántico que existe en torno a esta ecuación. Y como bien comentabas, Ana Iris Simón lo que dice es que tener un trabajo digno que te permita tirar adelante tu proyecto de vida, tener un salario digno, tener acceso a la vivienda, tener también acceso a una educación de calidad, a una sanidad de calidad, es decir, todas esas conquistas que se han fraguado a finales del siglo pasado, que gracias a la lucha de la clase obrera, pues se ha podido llegar a un estadio de bienestar y de calidad de vida donde los individuos podían realmente, pues como digo, ¿no?, tirar adelante sus voluntades y sus intereses, pues no es malo, ¿no?, y no hay que renunciar a eso. Lo que nos sucede ahora es que hay un relato que no conecta con la realidad que vivimos, ¿no? Y cuando vamos haciendo años que en principio deberíamos de estar realizando
o teniendo ciertas prácticas, ¿no? O vivenciando ciertas realidades, a mí no me sabe mal no vivirlas. A mí lo que me sabe mal es no tener la libertad de poder elegir entre hacerlo o no, ¿no? Es decir, que no me compre un piso no me genera malestar. Lo que me jode es que no tenga la oportunidad de comprarme un piso por mi situación económica, ¿no? Entonces, creo que, como bien comentabas, el entre líneas es este, y las personas que hacen lecturas disonantes o divergentes, quizá lo que buscan son problematizar con otros asuntos que el mensaje no lleva, ¿no? No subyace dentro del relato que visibiliza. No sé si querías lanzarme una última cuestión o premisa. Bueno, las dos cuestiones que tenía más relevantes ya las he visibilizado, por lo tanto te cedo la palabra y si quieres acabamos con la última cuestión que querías mostrar. Sí, bueno, más que plantearte una pregunta, era simplemente comentar y ahí que tú respondieras o dijeras lo que consideres oportuno. Por ejemplo, con respecto a la frase, la afirmación que pone en el banner, ¿no? Ana Iris Simón como representante de la izquierda millennial de verdad. Con esto de verdad quería referirme al hecho de que al final de lo que depende y lo que sufre nuestra generación, no exclusivamente, pero sí generalmente la nuestra, es de esto, ¿no? Es de estas imposibilidades, más que de esas frustraciones derivadas de pues, elementos postmaterialistas, porque esta sociedad me oprime y no puedo vestirme con falda por la calle. Bueno, es importante ese tipo de cosas, pero al final lo que te determina de verdad es el hecho de no poder pues, independizarte antes de los 40 o de los 35. Lo que te determina de verdad no es poder ponerte una camiseta rosa en un pueblo y que no te miren mal, sino el hecho de que tienes un sueldo de 800 euros o de 900 euros después de haber hecho una carrera y 2 putos másters. Este es el tipo de elementos que en realidad te determinan. Esto no es nada nuevo, esto es materialismo. Y por eso creo que como Ana Iris hace mención a ellos e intenta pues, ponerlos en valor, y, digamos, afirmar que eso es lo relevante, para mí, por eso el banner es este, ella es una representante de la generación millennial de verdad, ¿no? Y no tanto, pues, el postureo paradójicamente, de medios donde ella ha currado y, digamos que, por eso digo, y lo hemos comentado en el podcast al cual tú hacías mención, en su día lo hicimos, es paradójico y jode y putea, ¿no? El hecho de que al final los que tengamos una mínima capacidad de no porque seamos más inteligentes o superiores, sino porque hemos tenido la suerte de poder prepararnos y estudiar sobre el tema. Al final, los que tenemos esta capacidad de entender lo que pasa, mínimamente al menos, somos los que lo sufrimos un poquito menos. Y por eso de que ella dice que no puede comprarse un coche me ha parecido exagerado. Pero bueno, es un ejemplo. Creo que en general es redondo el discurso, el mensaje me parece muy acertado y, como he dicho antes, la consecuencia de que sea transversal y salgan todos los medios, independientemente de la línea editorial, pues revela que ha acertado, ¿no? Y bueno, no sé qué opinas de esto. ¿Crees que ella representa a esta generación o...? Bueno, yo antes he hecho referencia al titular, pero mi interpretación era más en un sentido militante de la figura de Ana Iris Simón. Ahora bien, este punto de vista que tú planteas, aparte de que es completamente fidedigno, debería de darse más dentro de esas voces mainstream, esos líderes de opinión que salen en medios, porque muchas veces, y esto lo comentamos en el podcast de la clase obrera y Vox, uno de los problemas de la izquierda es su entretenimiento en elementos posmodernos que pueden llenar posts de Instagram y páginas digitales o también incluso minutos televisivos, pero no ayudan a construir realmente diagnósticos reales de la vida de los individuos y, por lo tanto, eso niega la posibilidad de construir propuestas transformadoras, de impacto, ¿no? Como digo, ¿no? En la cotidianidad de los individuos, ¿no? Por lo tanto,
la figura de Ana Iris Simón es necesaria, pero también que haya pues, otras personas que salgan a la palestra y que tengan la capacidad de relatar la vida de los individuos, ¿no? O por lo menos la vida de sus iguales, ¿no? Que tengan la capacidad de poder mostrarla y que ese mensaje llegue a la ciudadanía de modo transversal. Si quieres, dejamos aquí el podcast. No sé si quieres hacer una última reflexión. Nada, comentar que bueno, para acabar, yo creo que Ana Iris y lo que ella representa, mejor dicho, porque al final nadie es irreemplazable y nadie es imprescindible, pero lo que ella representa, el mensaje que representa, creo que es muy necesario, creo que llega si hubiera llegado antes también era igual de necesario, pero bueno, llega en el momento adecuado y espero que triunfe esa comprensión de cuáles son los elementos vertebradores de nuestra precariedad, por decirlo así. Entonces, pues bueno, animar a cualquiera que no se haya leído Feria a hacerlo. Tampoco vamos a, digamos, mitificar el libro, o sea, al final es pues creo que se denomina autoficción o biografía ficcionada o algo así, pero está bien, es fácil de leer, toca elementos relevantes de nuestra generación, de la vida que nos ha tocado vivir y como consecuencia creo que es necesario leérselo. Y nada, por mi parte, yo ya lo dejaría aquí. No sé si tú quieres añadir algo. Bueno, simplemente recordar que aquellas personas que nos están escuchando nos pueden seguir en YouTube, en Twitch, también lo pueden hacer en Instagram, en Twitter, en People. Aquellas personas que quieran leer un poquito más de nosotros lo pueden hacer a través de nuestros blogs personales. Y lo dejamos aquí. Nos vemos en el próximo podcast. Que vaya muy bien. Así es. Que vagi molt bé.